Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Comienza diciendo, desechando pues. Nótese que Pedro está hablando del cambio que la regeneración produce en el creyente, ya que la transformación debe de ser notoria a todos, puesto que en la condición pecaminosa propia del incrédulo, los vicios y multitud de formas de pecado eran naturales, pero la salvación produce un cambio pleno en la intimidad personal. Dios retira el corazón rebelde y pone en su lugar uno sensible, de carne, en donde el Espíritu se asienta y actúa, potenciando al cristiano y conduciéndolo a la práctica de una vida en Cristo. Y esa nueva vida no es posible al potencial del hombre, pero el salvo recibe la provisión divina para vivir de ese modo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Sin embargo, eso no excluye la responsabilidad personal porque el creyente recibe un mandamiento explícito para su nueva forma de vida, cuando dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. Esto quiere decir que Dios, que demanda una expresión de vida nueva, da cuanto es necesario para que se lleve al efecto. El cristiano, con la asistencia del Espíritu Santo de Dios, está llamado a dejar lo que era propio de la vieja naturaleza, heredada por otro lado de nuestros primeros padres, de la que fue rescatado por la obra de Cristo. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y Pedro va a ilustrar esta demanda citando algunas de las cosas propias de la vieja vida, que deben de ser dejadas o abandonadas, puestas a un lado, que es el sentido del verbo, literalmente cuando dice desechar. Este verbo se usa para referirse a la limpieza y contaminaciones, pero también para expresar la idea de quitarse la ropa. En sentido figurado, indica la necesidad de alejar del creyente las cosas que se indican. Por ejemplo, la primera, como sigue diciendo este versículo, toda malicia. Esta es una demanda y es a dejar toda la malicia que pueda haber, ya que antes estuvo hablando de la necesidad de vivir en amor. Cada una de estas cosas, de los vicios que menciona, tienen que ver con las acciones contra el amor. Tengas en cuenta que la malicia tiene que ver aquí con la inclinación para hacer daño al prójimo, opuesto a la inocencia infantil. Cuando dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20.
Esta acción perversa que procura dañar a otro tiene gravedad extrema cuando se trata de un hermano. En el sentido que se da a este pecado, es escrito del Nuevo Testamento, como por ejemplo hay varios lugares como Romanos capítulo 1 versículo 29, Primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 8, Colosenses capítulo 3 versículo 8, Tito capítulo 3 versículo 3 y Santiago capítulo 1 versículo 21, ya que generalmente la malicia se manifiesta cuando ninguno de los otros pecados que se mencionan consiguen apaciguar en la vida del malicioso su amargura contra alguien. Note que la malicia busca la forma de destruir la vida del que es objeto del odio, la moral individual de la persona, no sólo descubriendo y exagerando sus defectos, sino también incluso calumniándole para alcanzar el propósito. De manera que la malicia es la consecuencia de la influencia diabólica en la vida de la persona, ya que quien no anda en el espíritu vendrá a cualquier experiencia pecaminosa como las que siguen. Y obsérvese el adjetivo indefinido cuando dice toda malicia. No es abandonar o dejar alguna o casi toda, sino la totalidad de la misma. Si la malicia es la característica propia del maligno y este es Satanás, significa que ninguna influencia que él pueda generar, susurrándola al oído espiritual del creyente, ha de tener acogida en la mente del cristiano y pasar de ella al corazón para así atesorar y practicarla. Continúa diciendo este versículo, todo engaño. Asimismo, ha de desecharse todo engaño. Es la forma de vida que lleva a confundir a otros con palabras o actitudes engañosas, ya que este término se usa para referirse a colocar un señuelo para atrapar algo, como puede ser, por ejemplo, un cebo en la pesca para atrapar un pez, ya que un hombre sin engaño era, por ejemplo, Natanael, que era un hombre conforme al testimonio que Jesús dio de él. Se trata de vivir sin falsia, esto es, sin falsedad, sin doblez. Según el uso del hebreo de ese concepto, equivale a alguien que no es astuto, que no tiene engaño ni mentira. Y el salmista así lo dijo en el Salmo 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Como es el caso anterior, no es dejar algo del engaño, sino la totalidad del mismo, ya que la vida cristiana solo se concibe como aquello que es verdadero, puesto que se vive la vida de Cristo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y así dijo el Señor Jesús, yo soy la verdad. Juan capítulo 14 y versículo 6. Sigue diciendo este versículo, hipocresía. Note que del mismo modo el cristiano debe alejar de sí la hipocresía, pecado al que se refirió el Señor Jesús calificándolo reiteradamente de hipócritas a los escribas y fariseos por su vida aparente. Mateo capítulo 23 y versículo 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Este es un calificativo de intenciones, ya que la hipocresía es
un pecado que no se aprecia a simple vista desde el exterior. Solo Dios puede hacerlo porque conoce el corazón y lo pesa. Proverbios capítulo 21 y versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y también Proverbios capítulo 24 y versículo 12 dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Esta es una expresión que equivale a sopesar la verdadera calidad de vida. También es tratar de manifestar devoción a Dios y en obediencia a sus mandamientos, pero en ningún modo amarle verdaderamente, buscando ocultar la desobediencia y cubriéndola con apariencia de piedad. Y es como dice el profeta: personas que honran a Dios de labios, pero su corazón están lejos de Él. Isaías capítulo 29 y versículo 13 dice: dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Cualquier apariencia no deja de ser sino mera hipocresía, poniendo de manifiesto un corazón corrompido. De entenderse claramente que el honor tributado a Dios con la boca, sin que estas palabras salgan de un corazón sincero, es, por otro lado, pecado, ya que el culto se convierte así en mera palabrería, con expresiones que no manifiestan la realidad espiritual del corazón. También es notable observar que el honor exterior, con meras palabras, es el único honor que Dios recibe de los hipócritas. De ese modo, decía otro profeta: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Jeremías capítulo 12 y versículo 2. Note que el culto de lo hipócrita es solo asunto de labios. Y este problema persiste en el tiempo y se extenderá hasta el día en que el Señor recoja definitivamente a su iglesia. Pero mientras tanto, en medio de su pueblo, habrá siempre gente que honra a Dios de labios, pero que su corazón está alejado de Él, ya que son los que practican una cosa, pero sin embargo piensan y viven otra muy distinta. Esa es la más grave manera de mentir, puesto que la apariencia exterior es el elemento de juicio que tiene quien no puede discernir la realidad interna del corazón. Continúa diciendo este versículo: envidias. El cristiano también debe de despojarse de las envidias. Esta es una manifestación típica de la carne, como señala Gálatas capítulo 5 y versículo 21, cuando dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es interesante apreciar que la lista de pecados comienza con la malicia, relacionado con el mal pensar contra el hermano, por tanto, contra el amor fraterno, para tocar ahora la envidia, que no es desear que el otro pierda lo que tiene, sino el desagrado contra lo que tiene, ya que la envidia es el sentimiento de disgusto producido ante la propiedad ajena. Por tanto, es todo lo contrario al desinterés propio de quien ama. También es una manifestación natural del egoísmo y es semejante a celo,
siempre entendido en sentido malo. Aquí se trata de espíritu resentido contra el que tiene o alcanza posiciones que el envidioso considera que debieran de ser suyas o que las desearía para sí. El pecado corroe la intimidad del área afectiva de manera que los envidiosos se lamentan del éxito incluso de los suyos o de los más cercanos. La palabra tiene siempre sentido malo. Mateo capítulo 27 y versículo 18 dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Romanos capítulo 1 y versículo 29 dice: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y Tito capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Note que la envidia constituye un peligroso potencial contra el envidiado, cuando dice que cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios capítulo 27, versículo 4. Ese pecado ha causado grande estrago en la obra de Dios, al caer en mano de envidiosos creyentes, capaces y probados. Muchos de los grandes maestros han sido literalmente echados fuera de sus iglesias por la acción de aquellos que codiciaban para ellos lo que Dios había dado a sus hermanos. Por tanto, la envidia puede revestir múltiples formas, de ahí que la palabra aparezca en plural, envidias. Sigue diciendo este versículo: y todas las distracciones. Aquí cierra la lista de vicios o pecados que deben de dejar todas las distracciones. El término detracciones equivale a hablar mal, usar mal la lengua. Es el modo de hablar con el propósito de desprestigiar o humillar a otro. Podría traducirse también como murmurar, pecado al que alude el apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo 4 y versículo 11, donde dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pareciera que entre las iglesias primitivas tenía especial incidencia la maledicencia, es decir, las murmuraciones. El apóstol Pablo coloca este pecado entre los que exigen la disciplina eclesial e incluso la suspensión de la comunión en la iglesia. La primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Los que están hablando mal de otros, en este caso concreto, son creyentes. Nótese que el verbo hablar está modificado por la preposición que orienta la acción hacia abajo, es decir, mal. El significado del verbo también expresa la idea de difamar, es decir, hablar desprestigiando, ya que generalmente se trata de usar palabras duras y de descrédito contra quien no está delante o no puede defenderse, manifestando con ello no solo el pecado de desprestigiar a otro, sino también la cobardía
porque contra quien se murmura no está delante. El verbo murmurar y sus derivados están presentes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el libro de Proverbios se puede leer: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Y de ahí la palabra difamador. El murmurador es un llevador de cuentos. El sentido de murmurar está implicando la idea de un sonido suave y apacible, como el viento sobre las hojas o la corriente de un arroyo al discurrir, ya que murmurar en castellano significa hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto contra otro. Eso es lo que enseña el sabio cuando dice que las palabras del chismoso son como bocados, suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios capítulo 18, versículo 8. Así pues, la murmuración es un veneno que se asimila con gusto. Existe el chismoso porque siempre encuentra a alguien dispuesto a oír el chisme. La murmuración es siempre un bocado envenenado, ya que el murmurador es siempre un hipócrita, pecado del que se ha considerado en este versículo, cuando dice que el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Proverbios capítulo 11 y versículo 9. La murmuración es un chisme que el chismoso propaga con el mejor deseo. Sin embargo, está impregnado de la disposición a dañar. Quien está, y note esto, en malas condiciones espirituales, le gusta por otro lado del oír los males ajenos, porque, en cierto modo, le ocultan su propio mal. De ahí que la Escritura diga que el malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Proverbios capítulo 17, versículo 4. Sobre todo, cuando se habla mal de un hermano, se está actuando bajo la influencia y el control del maligno, que es el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Quien habla mal del hermano, el detractor, se convierte en juez de aquel de quien habla, y es juez en el sentido de que condena a su hermano con la maledicencia de su boca. Por tanto, quien habla mal de otro está hablando mal de la ley de Cristo, que establece el amor al prójimo como a uno mismo. Mateo capítulo 5 y versículo 43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Romanos capítulo 13 versículo 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago capítulo 2 versículo 8 dice: si en verdad cumplid la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. El que habla mal de otro está despreciando al prójimo y, por tanto, despreciando a la ley. De otro modo, quien es detractor se coloca por encima de la ley, ya que la murmuración es la expresión máxima de la falta de amor. El que ama realmente no obra mal contra nadie.
ya que el amor es una expresión absoluta y definitiva de verdadera fe en Dios y del nuevo nacimiento, que reduce toda la ética a la manifestación del amor, que evita todo mal al prójimo. La primera carta a los Corintios, capítulo 13 y los versículos 4 al 7, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De otro modo, quien ama no hace mal, sino que hace el bien. Y es que por esa razón el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto significa que el amor tiene que dominar cada momento de la vida cristiana, sin cuya condición no podremos llevar a cabo la ética de la relación cristiana y humana en general. Y es de urgente necesidad reafirmar otra vez la necesidad de vivir la experiencia del amor al prójimo y al hermano, antes de afirmar las verdades de la fe, porque esta, sin aquel, no es más que un mero discurso religioso. Y este problema aparece más veces en la epístola, por ejemplo en el versículo 12, en el capítulo 3, versículo 16. Por tanto, ha de prestársele profunda atención, ya que la reiteración de algo se convierte en advertencia solemne. Y voy concluyendo con esto. Note que aquí tenemos algo que usted y yo debemos de hacer, ya que hay ciertas cosas que debemos dejar a un lado, que no se pueden hacer, ya que en realidad Pablo, escribiendo a los Efesios, habla en cuanto a quitarse ese vestido viejo, sucio, y ponerse uno nuevo. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, y los versículos 7 y 8, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amigo y amiga oyente, cuando una persona viene a Cristo y lo hace con un corazón sincero, debe de ser librado de la vieja levadura que está en nuestra vida, a causa del pecado que nos esclaviza y separa de la comunión con Dios. Es decir, que nosotros nunca llegaremos a ser perfectos si siempre tenemos esa vieja naturaleza, o si lo quieres de otro modo, esa vieja levadura, esas viejas costumbres de la crítica, del engaño, de la hipocresía, etcétera, etcétera. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún sigues viviendo en tus pecados y delitos, si aún sigues practicando todo lo que se ha estado comentando en este versículo, es hora, por tu bien, de que vengas a Cristo Jesús y lo hagas en arrepentimiento para que Él así pueda perdonar tus pecados, darte salvación y vida eterna. Esto sí, creyendo siempre, por la fe, en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor tuyo. Si nunca antes le has invitado a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón, ahora puedes hacerlo y te puedo guiar en una oración como esta, por ejemplo. Di conmigo: Señor Jesús, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. Todo esto que se ha mencionado en este versículo, yo lo he practicado en alguna o muchas ocasiones, pero ahora me arrepiento de todo ello. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.